Lo que les voy a hablar ahora es una reflexión en torno a un proyecto que hago yo sobre política y jefaturas mapuches del siglo XIX. Mapuche, digamos, más bien de la parte del Gulumapu, ¿cierto? De la parte occidental. En base a eso, en el marco de ese proyecto, había un episodio que me llamaba mucho la atención, que es una batalla, que es la batalla de Quechurrehue, o en castellano la batalla de Quecherehuas, ¿cierto? Yo la digo así como en Mapudungún para que no se confunda, porque hay otra batalla de Quecherehua en la época de independencia. Y investigando o ya adentrándome en el estudio de esta batalla, me di cuenta que había como todo un campo por trabajar, ¿cierto? Por conocer qué es lo que viene antes, ¿cierto? La pre-batalla, ¿no? Y ahí entonces es de eso lo que les voy a hablar, ¿ya? El título también cambió, ¿ya? El título que le puse se llama La relación chileno-huenteche en el ciclo táctico diplomático de 1865-1867. Bueno, voy a, también guardando respeto al espíritu de la convocatoria, mi trabajo hay muchas citas, ¿ya? Y es así, hecho así voluntariamente, ¿cierto? A propósito, ¿ya? Bueno, voy a tratar de leer un poco e ir comentando. Entre las transformaciones vividas por la sociedad política mapuche en el siglo XIX, una de las más evidentes es el fin del estatus de vencedor y el comienzo del vencido. Este paso de una condición a otra ha servido para levantar verificaciones esquemáticas asociadas a la guerra. Junto con su órgano complementario, que es el Parlamento, la guerra es el principal marcador externo del nacimiento de la conciencia del sí y la identidad colectiva ocurrido entre los siglos XVI y XVIII, lo que Guillaume Bocara llama la etnogénesis, ¿cierto? Es por lo tanto muy llamativo que el factor desde el cual emana la fuerza de la historia mapuche en estos siglos desaparezca después de la Guerra de Pacificación. Es cierto que el interlocutor externo no es el mismo. El nuevo agente republicano desconoce el peso moderador del pacto colonial al punto de aniquilarlo, o bien lo conoce y para imponer su voluntad al sur del Biobío necesariamente debe cambiarlo por uno de sumisión o de reducción, como lo llama Rolf Fester, ¿cierto? De cualquier manera, este nuevo pacto lo hace suprimiendo a la guerra, o ese tipo de guerra, ¿cierto? Pues bien, del mismo modo en que el fin del pacto colonial empezó a ocurrir antes de la Guerra de Pacificación, la guerra y el Parlamento fueron dispositivos que siguieron operando bajo esta nueva piel. La sociabilidad mapuche, en teoría, mantuvo los mismos pistones que aseguraban su funcionamiento, pero percibió con claridad el ocaso del middle ground. Así, por ejemplo, puede entenderse el vaticinio de Mañil, ¿ya? Quien antes de morir aconsejó a sus hijos, ¿cierto? Y aquí cito, que no se rindieran a los chilenos porque les robarían sus terrenos y esclavizarían a sus hijos. Creía que con su muerte se entrarían los Wink. Entonces esta frase puede entenderse como una declaración sobre la calidad del próximo acto de guerra, que será distinto, definitivo y que corromperá la atracción de las partes, pues volverá a dominar el espíritu de sumisión a toda costa. ¿Ya? A principios de los años 90, el historiador Leonardo León afirmó que la formulación del pacto entre la monarquía y los caciques mapuche no solo afianzaron la alianza entre la corona y los habitantes de la Araucanía, por sobre todo, el pacto colonial detuvo el empuje arrollador de los hacendados de Chile central que aspiraban a expandirse hacia el sur. ¿Ya? Afirmación que en los últimos 5 a 10 años ha ido corrigiendo Leonardo León porque en ese proceso, digamos, ha ido investigando que el tema de la venta o préstamo o usurpación de tierras viene ocurriendo desde antes, digamos, entendiendo eso como el empuje arrollador de los hacendados de Chile central. La pregunta que anima el presente trabajo entonces apunta a cuestionarse sobre la perspectiva mapuche en torno a esta última guerra, aquella que puso fin al motor etnogenético. Si el pacto venía oscureciéndose de hace décadas, en algún momento deja de existir el entendimiento que lo sostuvo.
Y la conciencia de esa degradación bien puede ser el augurio del nuevo carácter bélico. ¿Cómo disponer del cuerpo social y político mapuche para una guerra que es distinta a las que hasta ahora se ha conocido y que es inminente? Aquí aclaremos que la sensación de inminencia de la guerra de pacificación debe ser cuestionada, ¿cierto? Si no, aquí no hay, nadie tiene una bola para saber lo que viene, ¿ya? Pues significaría asumir que el fin del middle ground necesariamente es continuado por la guerra y advertido por los actores. ¿Qué entiendes por middle ground? Middle ground, pucha, tendría que extenderme mucho, ¿cierto? Pero son lugares en los cuales hay dos partes, ¿ya? Que sin entenderse ellas mismas, basando en ese principio de entendimiento, crean un espacio común, ¿ah? De sociabilidad, de paz, que no es ni indio ni colono, sino que es ambos, ¿cierto? Amparado en el desentendimiento. Bueno, entre los estudios actuales que se hacen en respecto a estos conceptos, hay uno que es el Imperio Comanche, ¿cierto? Que ahora se habla mucho de él. Y claro, ahí uno, en ese modelo, resulta que el fin del middle ground es el inicio de la guerra, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, entender la preguerra de pacificación como una preparación para su estallido sería como una metodología, ¿cierto?, bien prejuiciosa y errada. Pero entender el primer ciclo de fundaciones, ¿ya? Que es Mulchen, Lebu y Angol entre los años 61 y 62, y la primera batalla de esta guerra, que es en abril del año 67, que es la batalla de Quechurehue, ahí sí podemos observar una disposición de fuerza, Huenca y Mapuche, que se aprestan a la batalla, ¿no? El punto es considerar que un primer factor de novedad está en la fundación de fuertes y pueblos y no en los enfrentamientos. ¿Ya? Hubo muchos enfrentamientos violentos en la década del 50, algunos lógicamente asociados con los fenómenos políticos que ocurrían en Chile, otros ya más locales, ¿cierto? Pero entre estas hostilidades de la década del 50 y Quechurehue, lo que media, digamos, es la fundación de fuertes, ¿cierto? Y pueblos, ¿ya? Entonces, tras estas primeras fundaciones se abre una fase de guerra táctica y de encuentros diplomáticos que se cierran con la entrevista entre Quilahue y Cornelio Saavedra. La invectiva negociadora de los militares chilenos en este ciclo táctico diplomático apuntaba como objetivo general a mantener el carácter faccional de la política mapuche, a no alterar las divisiones, lo que en concreto se traduce en confirmar el alineamiento con las jefaturas Nache y la sumisión de los lafkenches septentrionales. Bueno, me voy a saltar esta cita porque son medias largas. La política de fundaciones afectaba profundamente también a los aliados históricos del ejército chileno, quienes en su momento se manifestaron en contra, ¿cierto? Accedían, ¿cierto?, a las peticiones y a las exigencias chilenas, pero siempre señalando su inconformidad e incomodidad con la fundación de fuertes, ¿cierto? Y además, este punto, el de los fuertes, va a ser uno de los elementos sobre los cuales se va a aglutinar, o al menos retóricamente aglutinar, las jefaturas mapuches de las más diversas. Otro de los objetivos concretos, ¿cierto?, del ejército chileno era infundir entre los pehuenches la sensación de inconveniencia de aliarse con las parcialidades huanteches o muluches, como se llama, ¿ya? Y ahí entonces existen una serie de parlamentos también que nuevamente lo voy a saltar para no alargarme, ¿ya? Pero en uno de esos parlamentos hay un jefe pehuenche, ¿cierto?, que habla con el comandante de Santa Bárbara, Domingo Salvo, y le dice sí, que ellos están absolutamente en contra de todos los malones que se están organizando y que son conscientes que los huenteches están mintiéndoles, ¿cierto?, o tratando de mentirles, pues ellos saben que los huenteches venden sus tierras, ¿ya? Se les da esa amenaza. Nosotros sabemos que los huenteches venden sus tierras, ¿ya? Bueno, esto guárdenlo para lo que viene en el análisis ulterior, ¿cierto?
Entonces, el ejercicio táctico diplomático chileno no solo ansiaba fortalecer sus lazos ya antiguos, ¿cierto?, y profundizar la distancia entre los huenteches y el resto de las unidades políticas mapuche, sino también buscaba reducir a Quilapán y compañía, Quilapán como el lonco más importante de los huenteches en ese momento, a negociaciones de paz, ¿ya? Es decir, imponer por la vía persuasiva sus términos de la invasión en curso, ¿ya? Bueno, en el año 66, es decir, un año y medio antes de la última entrevista de Cornelio Saavedra y Quilahue, este mismo Quilahue, ¿cierto?, que es yerno de Quilapán y además es hijo de Huentecol y es una de las personas que fue cercana a Mañil al final de la vida de este lonco, se reunió en Los Ángeles con el intendente Basilio Urrutia, ¿cierto? De ahí entonces se le pidió una serie de exigencias que en particular apuntaba a unificar el mando, ¿cierto?, y a ponerle fin a los robos que existían, ¿cierto?, al bandidaje que existía en la zona, ¿ya? A lo que Quilahue dijo, no se trataba de exigencias irrealizables, ¿cierto?, ni que fuesen en contra de la actividad de los grupos huenteche, ¿ya? Pero como contraoferta de negociación, Quilahue le pide, ¿cierto?, a Urrutia que desmovilice 100 hombres del batallón cívico de Nacimiento, que se haya de guarnición en Angol, que desmovilice el piquete de 50 hombres del mismo cuerpo de sus oficiales respectivos, que guarnecen la plaza de Nacimiento y un piquete de 25 hombres de un escuadrón que no tengo, porque había un hoyo en la fuente, ¿cierto?, de caballería cívica del mismo, ahí habría que averiguar bien, del departamento de la subdelegación de Negrete, ¿ya? ¿Vale? Que es bien importante, ¿ya? Pero en este periodo las decisiones de los militares chilenos no están basadas 100% en su relación con los mapuches, sino que están pensando en la guerra con España que están librando en este momento, que es una guerra costera, ¿cierto?, una guerra naval, ¿no? Entonces tienen que movilizar tropas en la costa, ¿cierto? Entonces esto nos lleva a pensar que esta negociación entre Urrutia y Quilahue originalmente, ¿cierto?, que el único ítem del ciclo táctico diplomático que no estuvo de antemano asegurado fue precisamente este acercamiento con los huenteches, ¿ya? Y se entró en una serie de juego de espejo, diría yo, ¿ya?, o de acción y reacción. Los tragunes y los malones que impulsaron los jefes huenteches fueron maniobras, pues les digo, activas, ¿cierto?, mientras que el actuar del ejército chileno tendió a ser reactivo, ¿ya? Cuando las fuentes chilenas se refieren a la obstinada resistencia de Quilapán para negociar, se suelen denunciar reiterativamente el compromiso que éste habría contraído con su padre Mañil antes de morir, compromiso que ya les hablé hace un momento. En la demanda, ¿cierto?, del Ñizón Lonco de Mañil, siempre se señala como el fin deseado el no ceder ante la presión y evitar la entrada de los huincas, evitar la invasión. Lo que difieren las fuentes es en el método aconsejado por Mañil para mantener la paz y evitar la invasión, ¿ya? Algunas fuentes plantean que el método era un llamado a la guerra, mientras que otras plantean que el método era un llamado a la paz. Ahí no hay cómo saber cuál es cuál, ¿ya? Como sea, este deseo se puede interpretar como la sensación esta sensación que les digo yo, que la guerra ya no es la misma, ¿ya? Sensación que, pienso yo, habría conducido a Mañil a actuar en acuerdo con ella, evitando todo enfrentamiento, al menos desde el año 35. Y aquí les voy a pedir que hagan fe en mí, porque no les voy a dar toda la explicación de esos años, de la actividad de Mañil de esos años, ¿ya? Pero no es que no hayan habido enfrentamientos entre Huenteche y el ejército, pero al menos los enfrentamientos no fueron ordenados por Mañil, ¿ya? Apegado al pacto colonial, en todo este periodo Mañil se apoya en la fuerza retórica. Por ejemplo, en el Parlamento de Malven, tras un combativo y amenazante discurso del Ñizón Lonco, el misionero francés Henri de Laporte afirma que, abre comillas, la Junta terminó casi con un llamado a las armas
o al menos por un desafío lanzado al otro lado del río. Sin embargo, Mañil, lamentando las mociones tan belicosas, o más bien, en mi opinión, actuando en fin políticamente con sus súbditos y con el gobierno chileno, envió 2 días después un mensaje de paz al intendente de la provincia de Arauco. Cierra comillas. En su memoria de la Araucanía del año 1859, y refiriéndose a la misma reunión de Malven, el franciscano Victorino Pallavicino reflexionaba que la resistencia mapuche traería, abre comillas, su ruina segura. No puede caber dudas sobre el triunfo de nuestro ejército. Ellos mismos lo conocen y están convencidos de su ruina, pero esto sería a costa de sangre vertida. Y no solo de sangre araucana, sino también de ciudadanos civilizados chilenos. No obstante, por engañoso que pueda parecer este asidero discursivo, es una política eficiente en el sentido que evita la batalla y al mismo tiempo inhibe las fundaciones. No es de extrañar entonces que la muerte de Mañil coincida con el inicio de los fuertes y los pueblos. Coincide la muerte de Mañil con una infinidad de sucesos, ¿cierto? De muchas cosas. Pero también eso daría para otras reflexiones. Consignemos que los sucesores de Mañil, que son Huentecol, Quilapán y Quilahueque, enfrentan por lo tanto un escenario distinto, una guerra contra el Huinca con fuertes en forma de dispositivos de disciplinamiento, como lo llama Bocar, ¿cierto? Y ya no dispositivos de guerra, ¿ya? Más o menos al modelo, o volviendo al modelo en el que los fuertes habían tenido en el siglo XVI. Ante esta realidad, además de las reuniones y chagunes con otras parcialidades y este acercamiento artificioso con los militares chilenos, los huenteches fomentan el saqueo y el robo de animales. ¿Ya? Digo fomentan porque no es posible comprobar su participación directa en los hechos, pero lo que sí es posible es notar los dividendos que obtienen de ello. ¿Ya? El componente violento en este momento, que es considerable, ¿cierto?, viene del robo y del abigeato, que es un problema que lamentablemente los historiadores no hemos tematizado, no lo hemos planteado como tema de estudio. ¿Ya? Se roban animales, se conducen al interior y en respuesta una partida de militares o de vecinos o milicianos, normalmente muy desorganizada, sale en persecución de los asaltantes. Hay enfrentamientos, pero más bien se trata de escaramuzas o de altercados menores. Por un asunto de magnitud no llegan a convertirse en batalla. Lo más parecido fue una expedición del año 65 del ayudante mayor don José María II Soto en Balihueico. A quien le hicieron un sumario y está su expediente donde se cuenta toda esta historia, donde el saldo final fue la muerte de 12 huincas. Entre la gran mayoría eran vecinos, ¿cierto?, milicianos, no eran militares, no profesionales. En todo este tiempo los huenteches buscaron generar alianzas y estudiar los movimientos del enemigo, pues al parecer no está muy claro dónde podían estallar los enfrentamientos. ¿Ya? Esto es una idea que me surgió conversando con Ingrid de Jong, ¿cierto? Que existían, ¿cierto?, contactos y malones hasta la zona de Chadileufú. ¿Ya? Cierto es que lo concreto es que encima de sus hombros, ¿ya?, los hombros huenteches, cayó una verdad histórica y retomamos, que es la venta de tierras en la zona del Mayeco. ¿Ya? El proceso, como decíamos, viene desde finales del siglo XVIII, pero siempre habían existido maneras de objetivar una respuesta para sacarse la responsabilidad de tal fenómeno. Siempre existía una excusa o una forma de desviar la responsabilidad de hacer frente militarmente a una realidad indeseada. Hay un documento que se conoce que lleva como rótulo, ¿cierto?, los papeles encontrados en poder de Pradel. ¿Ya? Y ahí hay algunas citas, ¿cierto?, o se consignan, ¿no?, algunas palabras de Mañil, quien se pregunta retóricamente, ¿cierto?, el año 59, esto: ¿quién ha visto algún cacique que se haya presentado en alguna junta diciéndome que él o uno de sus mocetones había vendido terrenos? Hasta ahora no he sabido nada de esto. Todos los españoles que han trabajado en este lado del Biobío han trabajado en terrenos prestados. Según me lo ha dicho el cacique Compay de Bureo, que a Bastías le tenían terreno prestado. En esta inteligencia yo he vivido hasta ahora. ¿Ya? Y en esa misma locución, el ministro Lonco insiste que, abre comillas, no tiene nadie la facultad de vender tierras de este lado del Biobío,
que no conocen los cristianos, que son terrenos que el rey nos ha dejado por línea del Biobío y nadie tiene facultad de vender. Entonces el antiguo pacto tiene aquí como soporte como figura del rey. Esto es como una idea, digamos, un spin-off, ¿cierto? Como el actual, ¿cierto? Tenía las figuras de José María de la Cruz y Bernardino Pradel, y también, lo podemos discutir después con el profesor ahí, como Augusto Panguilef idealiza, ¿cierto?, un pacto con Ibáñez del Campo, o como sea, en términos prácticos, ¿ya? La cesión de tierras por la vía del préstamo, entonces decimos exonera de compromiso a quienes consienten en la infiltración WIC. Esa sería más o menos la idea de Mañil. Entonces ahora podemos pensar, o yo lo pienso así, con dos fenómenos de carácter global, ¿cierto? O dos maneras en las que podríamos pensar la guerra, ¿cierto? Uno es cuando Hannah Arendt habla de la emancipación política de la burguesía, ¿cierto? Reconoce que la expansión es antes que todo un concepto propio de la especulación mercantil, cuyo fundamento es la ampliación permanente de la producción industrial y de los mercados. Hay estudios para el caso del avance campesino hacia el norte del país mapuche, ¿cierto? Lo de Jorge Pinto y los de Leonardo León, ¿cierto? Y de la mercantilización de las tierras en la década del 50. ¿Ya? Y ahí lo que se señala es que en esos procesos participan chilenos y mapuches, ¿cierto? Y que estos últimos no operan necesariamente como salvajes, inocentes, como víctimas, sino que lo hacen con un grado de conciencia bien alto. El caso de la expansión chilena hacia el Gulumapu, este fenómeno global se enmarca en un sentimiento colonial antiguo que nunca logró concretarse además. Entonces hay unas escuelas históricas que dicen que la anexión, como la culminación de un proceso lógico. El otro fenómeno, y voy a empezar a ir más rápido, ¿cierto?, tiene que ver con el estallido de las últimas guerras indias, que se llaman. En inglés suena mejor, ¿cierto?, las Indian Wars, que sería, en el caso americano, es la ampliación del Estado, ¿cierto? Y su característica principal es que se trata de un ejército profesional provisto de armas de fuego, ¿ya? Termina por aplastar a pueblos sin armas de fuego, ¿ya? Como es un fenómeno global, no necesariamente hablamos de pueblos, sino que podemos hablar de cultura, ¿ya? Pienso en el fin de los samuráis, que está enmarcado dentro de este mismo fenómeno, ¿cierto? Bueno, en ese aspecto hay toda una reflexión relativa al tema del armamento, ¿ya? Que no existe, o hasta ahora no existió un planteamiento teórico para ver la manera, o metodológico para ver la manera como reconocemos ese cambio de armamento. Yo les voy a leer una cita de la década de los años 60, de la Estrella de Chile, quien dice que, abre comillas, Quilapán cuenta con 30 años de edad, es de talla elevada y de hermosa y arrogante figura, diestro como el que más, con el manejo de la lanza, conoce también el uso de las armas de fuego y lleva su revólver al cinto. Tampoco hay que ir también precisando bien cómo es la relación mapuche con el arma de fuego en esta época. Entonces aquí le estamos dando más espesor, ¿cierto?, a la comprensión de la batalla de Quechirehue y al fin de la diplomacia, que está enfocado en este último episodio, que es la entrevista con Saavedra, ¿ya? Para ir cerrando, también hay una dimensión importante de cómo conocemos nosotros estos fenómenos, ¿ya? Y dentro de los papeles que yo revisé hay dos que me llaman la atención, o dos tipos, ¿cierto?, con los cuales me apoyé, ¿cierto? Uno es el informe oficial que escribe Saavedra al ministro de Guerra después de esta reunión, que como la gran mayoría de los escritos militares de este periodo son relatos, ¿cierto? Son narraciones en tiempo real, ¿ya? Que después, qué sé yo, los historiadores como Lara o Guevara o Robustiano Vera o el Ambrosio Letelier también lo toman, cada vez lo van novelizando un poquito más, ¿cierto? Pero el germen, ¿cierto?, de la novela está en las primeras cartas, los primeros informes de los militares hacia el Ministerio de Guerra. Y el segundo tipo, ¿cierto?, de papeles que me sirven para trabajar esta reunión es prensa, ¿cierto?
Prensa que desconozco si ya existía antes, pero es prensa que de corresponsales de guerra. ¿Ya? Es decir, gente que está escribiendo ahí mismo, mandando a Concepción o a Los Ángeles sus informes y que son publicados así, digamos, en primera persona. ¿Ya? Entonces, déjenme leerle la cita y con esto ya cerramos, ¿cierto? Esto escribe Saavedra, ¿cierto?, el Ministerio de Guerra. El 21 a las 8 a.m. tuvo lugar mi entrevista con el cacique Quilahueque y su comitiva. En ella les manifesté los deseos del gobierno de ver restablecerse la paz y la tranquilidad en el territorio araucano y además tomar las medidas necesarias para extirpar los robos y asesinatos de que eran víctimas muy a menudo los habitantes de estos lugares. ¿Ya? Enseguida entré a explicarles cuál era el plan del gobierno para realizar el objeto deseado, que consistía en construir fuertes a orillas del Mayeco, ocupando los pasos principales e inutilizando aquellos que conducen a caminos desconocidos. Llegando a este punto, Quilahueque contestó que no estaba autorizado para permitirlo, a pesar que conocía la utilidad, pero que sus compañeros podrían creer que los había traicionado, que era mejor me entendiese con los caciques propietarios del terreno. Subrayo esa frase, ¿cierto? Los caciques propietarios del terreno. Con este motivo entonces entré a tratar con el cacique Nahuel Tripay, aquel que se presentaba entonces como propietario del terreno. ¿Ya? Ese es el parte de Saavedra. El diario El Meteoro de Concepción dice, bueno, más o menos lo mismo, que es más o menos el mismo discurso el de Saavedra, ¿cierto? Que aquí hay que terminar con los robos, que se van a construir fuertes. La respuesta que le da Quilahueque es la siguiente. Es verdad que entre nosotros hay ladrones como también los hay entre ustedes, mas esto no quiere decir que lo sean todos los chilenos y todos los indios. Yo por mi parte no lo soy, porque no quebrantaré los consejos de mi padre Mañil Bueno, que me dio el tiempo de morir. Se nos ha reunido para tratar la paz, y aquí nos tienes. Si notas que no me acompañan todos los caciques respetables, no tengas cuidado, que traigo sus poderes, pero para ceder nuestras tierras. Pero no para ceder nuestras tierras. Si tal hiciese, sería un traidor. Ahí está Nahuel Tripay, que es el dueño del Mayeco, que hable él. Entonces, y aquí sigue el meteoro, dice, Nahuel Tripay contestó que se nos ha reunido para tratar de la paz, y ahora nos salen con que prestemos tierras para colocar soldados. Esto es imposible. Un caballo, una yunta de bueyes, una vaca pueden prestarse, pero tierras no. Después de enjugarse las lágrimas, dice Nahuel Tripay, el gobierno nos ha engañado. Si tanto nos oprimen, ¿en dónde pastarán nuestros ganados? ¿Dónde criaremos a nuestros hijos? Iremos otra vez a Santiago y el presidente nos cumplirá su palabra. Entonces, esto es una dimensión también de la relación con el presidente y con su representación, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, déjenme terminar con la cita del diario La Tarántula de Los Ángeles. Dice Quilahueque, ¿ya? No creía que todas las aspiraciones de paz del gobierno se redujeran a pedir tierras. ¿Ya? Y dirigió la palabra a los dueños de los terrenos, los que contestaron unánimemente que no, por las desgracias que sufrían causadas a consecuencia de vivir entre los españoles. ¿Ya? Bueno, llama la atención entonces que las notas de prensa muestran a Quilahueque señalando que los indios necesitan tiempo para juntar conas. ¿Ya? Esta es una expresión clara de guerra o de pax, ¿cierto? Una apelación a la conciencia militar, porque aquí se desdibujan un poco los criterios de guerra regular o irregular en las American Indian Wars, ¿cierto? Bueno, Quilahueque y Nahuel Tripay aparentan no saber que se les pedirán tierra. Por eso es que se sorprenden, ¿cierto? Parece que ellos se dirigen a este parlamento a hablar de guerra o a hacer tiempo para reunir más fuerzas, pero terminan negociando una venta, ¿no? Precisamente me parece que en este momento, y esta es la hipótesis que yo les voy a compartir, a ver si podemos discutirla, se yuxtapone el concepto de tierra con el de territorio, o bien se topa, ¿cierto? Hay un ultimátum de Saavedra por una cesión de tierra que en la práctica significa entregar la soberanía del Mayeco. Los antecedentes que tenemos de los llamados préstamos de tierra bien podrían conjugarse con el discurso de resistencia, pero ya no es posible sostenerlo en la medida en que ceder un retazo significa puntuar el suelo con fuertes. Es la pérdida de la soberanía y la inminencia de la batalla.
Quizás al reprochar la presencia de cañones se busca dilatar más la ausencia del enfrentamiento, echando de mano a una imaginada y complaciente tradición. Hasta que llegamos al último recurso, o lo que yo veo como el último recurso, que es nuevamente la objetivación de la excusa, ¿ya? Cuando Quilahue se dispensa de la responsabilidad de ceder las tierras apuntando a Nahuel Tripay con el dedo. Con esta estrategia, Quilahue mismo transforma el territorio en tierras al tratar de propietario y ya no de soberano o algo así como un soberano. La cadena de exigencias toca su último eslabón en Nahuel Tripay, que ya no tiene o no puede desentenderse más del problema. No tiene otro objeto en el cual cargar la responsabilidad y debe responder. Este proceder de Quilahue también requeriría un estudio más completo, relativo a quién es el responsable de hacer frente a las incursiones Winca. Al parecer suele ser el jefe de la parcialidad fronteriza quien demanda auxilio, pero es su deber, ¿cierto?, enfrentar al Winca. Así se puede leer entonces una especie de quiebre al interior de las fuerzas huanteche, quiebre que de alguna manera trunca los ataques que se pensaban emprender en el corto plazo y lo que termina allanando, ¿cierto?, la vía para planificar la que será la última jornada exitosa para los guerreros mapuches, que es en Quechurehue. Eso. Muchas gracias.